Desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo seguimos esta conversación con la diputada Delsa Solórzano. Le decía yo que sabemos que la agenda de la Comisión de Política Interior ahora sí está más agitada de lo normal, porque están tratando pues de que entren y sean tratados todos los temas pendientes. Sé que hay interpelaciones, hay comparecencias, esperan poder recibir allí a muchos funcionarios que tienen que rendir cuentas al país. Pero yo en lo personal quedé muy conmovida por la intervención que le logramos escuchar en días pasados cuando sucede pues el homicidio del Conejo, el PRAN de la cárcel de San Antonio en el estado de Nueva Esparta, en Margarita, y comienza a ser un debate nuevamente, las cárceles llenas de armas. Yo quisiera que nos recuerde qué tendría que hacer un parlamento responsable ante algo así. Como felizmente hoy día tenemos por fin un parlamento responsable, vamos a ver el parlamento actuando. El parlamento tiene dos funciones fundamentales, tiene varias otras, pero fundamentalmente legislar y controlar. Legislamos por la gente y para la gente, porque las leyes no deben ser más que reflejo de lo que está ocurriendo en sociedad para establecer los controles adecuados y oportunos y evitar delitos e ilícitos administrativos y de otro carácter, ilícitos civiles, en fin. Esa es la función del Parlamento. Y adicionalmente controlar. En el caso de Venezuela, el poder que controla el resto de los poderes es la Asamblea Nacional y lo vamos a hacer, Mariana. Nosotros vamos a citar aquí, una vez vengan a rendir memoria y cuenta, a la ministra de Interior y Justicia. Hemos ya pedido, lo pedí formalmente yo, la interpelación del ministro de la Defensa. ¿Y por qué hemos hablado del ministro de la Defensa? Porque según la Constitución venezolana, eso no son inventos míos, la Constitución en Venezuela, que es un libro maravilloso, que tiene un único problema, nunca se ha aplicado desde el año 98, esa es la realidad. Hablan del Popol Vuh, el librito bendito, y nunca lo usan, nunca lo aplican. Nosotros vinimos a procurar que la Constitución se aplique. ¿Qué dice la Constitución? El monopolio de la importación, de la compra, de la distribución, de la utilización de armas de guerra en Venezuela lo tiene el Estado a través de la Fuerza Armada Nacional, del Ministerio de la Defensa y de Cabin. Cabin en este caso tiene el monopolio de todo el tema de armas. Solamente Cabin en Venezuela importa armas, puede poner a disposición armas de cualquier ente. Eso no lo hacen en Venezuela los particulares. Esto no es otro país del mundo donde tú vas a una armería y compras una pistola. Eso aquí no pasa. Entonces, si esto es una responsabilidad exclusiva del Estado, y muy particularmente el tema de las armas de guerra, es responsabilidad directa del Ministerio de la Defensa. Eso dice la Constitución. Pues el ministro de la Defensa tiene que explicarnos por qué los líderes negativos, llamados pranes, de las cárceles en este país, y hemos visto en concreto los de la cárcel de San Antonio, tienen y usan impunemente armas de guerra. Aquí se habla de respeto a los derechos de la mujer. Las mujeres de los presos en este país, a ver, si una persona comete un delito, usted sanciona a esa persona, ¿por qué deja de sancionar a la familia, de castigar a la familia? Pues la familia de los presos en este país pasan por humillaciones terribles. Tú no me vas a decir a mí que las granadas y que las armas largas van insertas dentro del cuerpo de la mujer. No. ¿Quién tiene la custodia de las cárceles en este país? El Ministerio de Asuntos Penitenciarios, penitenciaristas expertos, dice la Constitución. Bueno, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Fuerza Armada Nacional a través del componente Guardia Nacional. Entonces, ¿quién tiene que rendirle cuentas al país de lo que está ocurriendo aquí? El Gobierno Nacional. Yo decía en mi intervención de ayer, con ocasión de la visita de la señora Fiscal General de la República. Bueno, ella viene acá a pedir, a exigir, ella como que no se ha dado cuenta que ella es Fiscal General de la República y que tiene unas funciones expresas en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, y a pedirnos a nosotros que cumplamos con cosas que le tocan a Nicolás Maduro. Yo no me había enterado que Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela. Es decir, ellos no pueden no pueden pretender trasladar la responsabilidad institucional que cada uno de los poderes del Estado tiene a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un poder legislativo, autónomo e independiente, que vino a cumplir con un trabajo. Ese, en primer término, controlar, legislar, ser independiente, pero además, Mariana, nosotros vinimos a cumplirle a la gente. ¿A qué gente? A todos los venezolanos. Nosotros no vinimos acá a legislar para un grupito y para el otro no. 30 millones de venezolanos hoy tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades, queremos lo mismo.
Y para ese país que está allá afuera y que nos escucha y que nos mira todos los días, nosotros tenemos la obligación de traer respuestas y soluciones. Nosotros sabemos además que en el trabajo que tienen pendiente, que es una gran deuda que dejó la campaña electoral y sobre todo del pueblo que a ustedes los eligió, es quizás el espejo también de quienes futuramente o lamentablemente vayan a la cárcel por motivos políticos y luego no tengan quien les defienda. Me refiero concretamente a la ley de amnistía. Es una gran deuda de ustedes con su electorado. Al momento de la grabación de este espacio está por ser presentada a la plenaria para su discusión. ¿Qué va a contener? ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Y cómo se le responde desde allí a cosas como la violación de los derechos humanos de los presos políticos? Porque a pesar de que la fiscal dice que han sido completamente respetados, ayer la mamá de Lorenza le decía, eso no es cierto porque mi hijo ni siquiera se le ha celebrado la audiencia, no se ha llevado a cabo ni siquiera la audiencia, le han suspendido no sé cuántas cantidades de veces, ¿no? Y no es el único caso, solo por citar uno de los problemas. Sí. A mí la verdad es que la ley de amnistía me emociona muchísimo. En lo personal, yo tengo una deuda de vida con el tema de la amnistía para todos los presos políticos. Como tú sabes bien, mi papá estuvo cerca de 16 años preso en el San Carlos. Mi papá fue un preso político. Entonces la existencia de presos políticos es un asunto que en lo personal me atormenta. No deben existir. Y para quienes sentimos que no nos pertenece ese pasado, pero tampoco nos pertenece este presente, que tenemos la obligación de mirar hacia el futuro, de decirle a nuestros hijos, puedes pensar como quieras, no tienes que pensar como mamá o como papá, puedes ser tú mismo. Esos niños tienen la obligación de crecer así. Nuestros niños en Venezuela tienen la obligación de crecer pensando distinto, pensando como ellos quieran dentro de los parámetros morales y éticos que tú les inculques en el hogar. Ese pensamiento distinto que nosotros debemos fomentar, que va acompañado de ese sentimiento de libertad y de esa necesidad de libertad, va también acompañado de la necesidad de un Estado que respete a los ciudadanos y que les diga a los ciudadanos que tú que eres empleado público, que trabajas en la CanTV o en la Contraloría de la Alcaldía de Guaycaipuro, donde destituyeron a personas por haber sido vistas en mi acto de proclamación, presuntamente vistas en un acto de proclamación fuera de su horario de trabajo, o qué sé yo, en cualquiera de los cargos dependientes del Estado, donde se les amenaza, se les sanciona, se les castiga por pensar distinto o simplemente por no querer ir a una marcha. Cada ciudadano de Venezuela merece saber que viene una ley para reconciliarnos, para ponerle fin a la era de la prisión, de la persecución política y del exilio político. Eso es una responsabilidad de vida que nosotros tenemos y que si Dios y la Virgen mediante vamos a presentar mañana. Ojalá que cuando la gente esté viendo este programa lo hayamos podido lograr en cuenta para la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si el presidente no firma? Porque ha manifestado abiertamente que no tiene la intención de firmar. En Venezuela no existe poder de veto a las actuaciones del Poder Legislativo Nacional. La Constitución es clara, mi librito, mi Popol Vuh, es clara en señalar que si el presidente no firma o no promulga la ley, la devuelve a la Asamblea y la Asamblea la promulga. Queda claro esto. Es una de las preguntas más importantes, es aunque no lo creas, que nos hace la gente. ¿Qué pasa si el presidente no firma? ¿Sabes qué? Yo le recomendaría al presidente que la firme. Ojalá podamos votar la ley de amnistía por unanimidad. Ojalá juntos podamos ponerle fin a una etapa terrible de la vida de Venezuela, donde hay más de 100 personas que hoy no ven la luz del sol, sino la de una cárcel, donde por cierto no se les respetan los derechos humanos. Los presos hoy no tienen derecho al sol. Esa es la verdad. Los presos hoy no tienen derecho a la visita. Los presos políticos hoy tienen que depender de que el custodio de turno sienta que el sol les pega de un lado para que puedan salir a ver la luz solar. Los presos hoy no tienen derecho. Y si contrastamos las condiciones de reclusión en las que estuvo Hugo Chávez, no tienen derecho a escuchar música, Mariana. Esa es la realidad de nuestros presos políticos. Hay niños, son niños, presos en una cosa que llaman la tumba. Ni siquiera un preso común merece unas condiciones de reclusión como la que tienen muchos presos políticos venezolanos. Hay otros presos, los que están en Perú, los que están en Costa Rica, los que están en cualquier lugar del mundo, son presos, pero los barrotes de su prisión son las fronteras de Venezuela. Ellos merecen una ley de amnistía.
Ojalá además sirva todo esto para reconciliar al país y le agradezco mucho la explicación del alcance de esta ley, porque en el discurso muchas veces lo que viene desde el oficialismo hacia leyes como esta es simplemente decir que solo benefician a un sector de la población, y hacíamos la aclaratoria por eso, asegurando que leyes como esta aspiran ustedes sirvan para cualquier ciudadano que sea perseguido por su forma de pensar y por sus acciones políticas. Hay presos que tienen como barrotes las paredes de sus oficinas públicas. Esos barrotes también se van a derrumbar. Gracias, Delsa, por acompañarnos. Entiendo que ya vas a la comisión, pero sí. ¿A quién tienen allí ya para despedir? Hoy tenemos citados para conversar con ellos, de conformidad con la ley de comparecencia, al presidente de Venezolana de Televisión por difusión de audios ilegales en ese canal, y al coronel Viloria, que es el señor de Ramo Verde, que ofendió brutalmente a Lilian Tintori y a su suegra en presencia de sus hijos menores. Esta denuncia la hemos recibido en la comisión y vamos a citarlo. Los citamos para que comparezcan hoy. Atentos estaremos al resultado de ambas. A ustedes por seguirnos, gracias. En breve estamos de vuelta.